tiempo interesante, en un tiempo donde hay muchas cosas falsas y muchas cosas verdaderas, cosas originales y algunas que no son originales. Algunas se pueden identificar con facilidad. Tú ves una marca y dices, esto es original. Pero hay varias cosas que se parecen mucho, pero no son originales. Hoy traje justamente una ilustración, 2 billetes. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Pues que uno es verdadero y otro es falso. ¿Qué hace que un billete sea verdadero y uno sea falso? Las características. Las características de un billete verdadero es que el papel es especial, tiene ciertos candados, ciertas bandas magnéticas que lo hacen verdadero y que no tiene un falso. Ahora, ¿sabes que cuando hablamos de la ley de Dios y específicamente el 4º mandamiento que se refiere al día sábado, al día de reposo, sucede algo similar? Hoy la mayoría de las iglesias guardan el domingo, no guardan el sábado. Pero la Biblia habla acerca del sábado, habla de su vigencia, habla de su permanencia, habla de su valor en nuestras vidas como cristianos. Hoy vamos a hablar justamente de eso, el valor que tiene el sábado en nuestras vidas y qué representa en el plan original y en la mente de Dios. La lección es la lección número 6, el cambio de la ley. Vamos a hablar de la ley, pero vamos a hablar específicamente de la importancia, la relevancia que debe tener el día sábado, el día de reposo que Dios estableció desde el inicio, el día original. Vamos a hablar de qué características debe tener para que sea verdadero y sea relevante en nuestras vidas. Quédate con nosotros, estamos listos para iniciar nuestro repaso. En un momento, comenzamos. Es un gusto poder saludarte y estamos listos para iniciar nuestro repaso de la lección número 6, el cambio de la ley. También nos es un gusto el poder saludar a nuestros colegas que están con nosotros para la exposición y el desarrollo de esta lección. Vamos a comenzar con el pastor César Sánchez, editor de nuestra casa editorial Gema Editores aquí en la Ciudad de México, a quien le damos una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor, muy amable por la invitación. Un gusto poder acompañarles. Muchas gracias, pastor. Pastor David Marván, uno de nuestros pastores jóvenes que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones y hoy tenemos el privilegio de que esté con nosotros una vez más. Muchas gracias, pastor. Aprecio mucho la invitación y aquí estamos para comentar y aportar acerca de esta lección que es muy interesante. Sí, claro que sí. Él dice aquí el cambio de la ley. Sí, pero creo que y la importancia del día de reposo, ¿no? Correcto, sí, así es, la veracidad en cuanto a día falso, día verdadero. Correcto. Y que tomará un curso en la historia final de nuestro mundo, que será muy importante que entonces entendamos las características verdaderas para poder identificar algo falso. Correcto. Gracias, pastor. Gracias por estar con nosotros. Pastor Abraham Ramírez, de casa, gracias por estar con nosotros. Gracias, pastor. Pues sí, como dijo el pastor, hablar acerca un poquito de la ley, que es muy importante, ya que la ley es la expresión del carácter de Dios, ¿no? Y es vigente. Si Dios es eterno, la ley es eterna. Correcto. Correcto. Vamos a hablar un poquito acerca de esto, así que si les parece bien vamos a proveer el bosquejo de nuestro estudio. El primer punto sería una ley buena y santa. El segundo punto sería la permanencia del día de reposo, refiriéndonos por supuesto al sábado. Y el tercer punto, la relevancia del sábado para el tiempo del fin. Si les parece bien, vamos a hacer una oración antes de iniciar nuestro repaso. Cariñoso Dios, queremos agradecerte por la oportunidad de estar reunidos una vez más en torno a esta mesa para poder compartir con la gente que escucha este repaso, que lo sigue, conceptos acerca de tu ley y del día de reposo. Ayúdanos para ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Danos las palabras y los pensamientos correctos para que podamos establecer la relevancia que tiene este día santo en nuestras vidas y la relevancia que tendrá en el tiempo del fin. Ayúdanos a estar preparados y a ser portavoces y portadores de buenas nuevas que podamos compartir el hermoso evangelio que nos has entregado. Dirígenos, Señor, para que todo pueda salir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, vamos a comenzar entonces nuestro repaso. Vamos con el primer punto, que es una ley buena y santa. Pastor César,
me parece que es bueno que nosotros comencemos con este punto, siendo que pues vivimos en un mundo donde la gente no le gusta vivir bajo una ley. Regularmente las leyes las entendemos siempre desde la connotación negativa. No nos gustan las leyes de tránsito, no nos gustan las leyes de convivencia, ¿verdad? Y cuando nos encontramos con el Evangelio y encontramos que hay una ley o que hay leyes, regularmente no nos gusta, como que hay una barrera, ¿verdad?, que el ser humano coloca automáticamente cuando se habla de ley. Es bueno que hablemos que la ley de Dios no debe ser vista desde esta connotación negativa, sino desde una connotación positiva. Sí, pastor, bueno, nosotros descubrimos aquí en este estudio un grito desesperado de parte del apóstol Pablo, que se expresa en Romanos 7, 24, donde él exclama: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces aquí en su exclamación, él toca el problema, y el problema no es la ley, el problema es la muerte, y la muerte es una consecuencia del pecado. Así que nosotros descubrimos, nos damos cuenta que la ley tiene un propósito: llevarnos al Señor Jesucristo. Ahora, si yo estoy en un cuarto en tinieblas, y en ese cuarto hay un desorden, pero está en tinieblas, pues posiblemente yo esté tranquilo, porque las tinieblas no me permiten ver el desorden. Yo estoy tranquilo. De repente viene la luz, ¿verdad? Algo que ilumina la habitación, y en ese momento yo puedo ponerme contento por la luz, pero después de que veo, me siento triste porque veo el desorden. Entonces yo puedo decir, bueno, ¿qué hago? ¿Apago la luz para no ver nada? No, la luz me permite ver la situación. Y bueno, al ver la situación a lo mejor me siento desmoronado porque me doy cuenta de la suciedad que hay en la habitación y yo no pueda limpiarla. Eso ocurre en la vida del creyente. Cuando estamos apartados del Señor, aparentemente todo está bien en mi vida. Lo que pasa es que estoy en tinieblas, no me doy cuenta. Cuando conozco la voluntad de Dios, es como una luz que viene a alumbrar. Y mi primera reacción es desesperarme, y a veces alguna gente dice, bueno, antes estaba mejor, no era consciente de mis problemas. Pero entonces esta iluminación o este conocimiento de saber realmente dónde estoy en el lugar equivocado y cómo estoy mal, nos induce a nosotros a buscar la solución en Jesucristo. Así que la ley es como algo que ilumina, pero nos lleva al Señor Jesucristo. Ahora, por otro lado, nosotros descubrimos en Romanos 7, que es el versículo o el capítulo que nos sugiere la lección, aquí nos damos cuenta cómo es que Pablo enfatiza la raíz del problema, el pecado. O sea, el pecado toma lo bueno y lo convierte en malo. En Romanos 7:12 dice, la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno, porque Dios es su autor. Es como define la Biblia, el mandamiento, la ley: santo, justo y bueno. Pero luego agrega el versículo, leemos en el versículo 13, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Así que el pecado, en toda su fealdad, dice, para mostrarse pecado, se valió incluso de lo bueno para producir la muerte. Y hay muchas cosas santas, maravillosas, que son originarias en Dios, ¿verdad? Como el matrimonio, por ejemplo. En alguna ocasión una pareja se acercó y dijo, mi matrimonio es como un infierno, ¿verdad? O sea, ¿cómo va a ser posible eso? El matrimonio que tiene su origen en Dios. Pero tenía razón la pareja que expresó eso. Para ellos, en su caso, desafortunadamente el matrimonio era como un infierno, porque el pecado toma lo bueno, en este caso el matrimonio,
para convertirlo en una maldición, en una carga. Y otros ejemplos podríamos dar en esta misma dirección. Aquí el pecado está tomando algo santo, como viene siendo la ley, para convertirlo en una maldición cuando no seguimos el plan divino. ¿Cómo se produce una maldición la ley? Bueno, cuando yo digo, prefiero vivir en el cuarto en tinieblas, o sea, yo no quiero saber nada de la ley y vivir mi vida, el pecado está tomando la ley y la está haciendo algo que sea maldición para mí. O cuando yo pienso, bueno, yo necesito obedecer la ley perfectamente dependiendo de mi esfuerzo para que Dios me acepte o para ganarme el cielo. Ahí también estoy yendo al punto opuesto y el pecado se está valiendo de la ley para que en mí sea una maldición. Así que debemos encontrar el equilibrio, realmente lo que Dios espera. De hecho, estoy pensando, Pastor Abraham, una persona que hace caso a las leyes de tránsito, por ejemplo, puede salvar su vida. Una persona que no cruza un puente y dice no cruzar, salva su vida. El problema no son las leyes. El problema es nuestra aversión a las leyes, ¿no? El problema no es la ley. La ley ya se dice que es santa, pura y buena y justa. El problema es el corazón, que no le gusta sujetarse a una ley. Sí, así es, pastor. Ahora, la ley, tenemos muchos versículos donde se explica que la ley es buena, es positiva, es para vida. Dios nos las dio para ser felices, porque es la expresión del amor de Dios, de su misericordia. Tú ya eres salvo. Te explico la manera en cómo debes de vivir siendo salvo. Simplemente es eso. Ya eres salvo, disfruta la salvación, y para disfrutar la salvación te doy la manera en cómo debes de vivir. ¿No? Romanos capítulo 7, vuelvo a leer, versículo 12, la ley es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. 14, porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Okay? Así que es buena, santa, justa, es espiritual. Versículo 16, y al hacer lo que no quiero, apruebo que la ley es buena. Y el versículo 22 dice, porque en mi interior me deleito en la ley de Dios. Es decir, la ley es para gozarla, para disfrutarla, viviéndola. ¿Sí? Pero hay un problema, ¿no? Hay un problema que tenemos una naturaleza caída, pecadora, y dice que hay una ley, el pecado está en nosotros, ¿sí? Y el pecado nos empuja, ¿verdad?, a hacer lo malo. Y ahí está la lucha del cristiano. Ahora, la mayor prueba de que existe una ley y que es vigente es lo que expresa la persona que escribe, la persona de Romanos 7, que experimenta eso, ¿no? Lo bueno que quiero hacer, no lo hago. O sea, lo bueno que quiero hacer, ¿quién le dice que es bueno? Y dice, y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién le dice a esa persona que es bueno y que es malo? ¿Sí? Y cómo él siente que al hacer lo malo está mal. La ley. Cualquiera de nosotros que siente que está haciendo algo malo, es la benevolencia de Dios trabajando a través de su santa ley para que nos demos cuenta que estamos mal, que corrijamos, y entonces la ley, ¿verdad?, su papel es mostrarnos el pecado. Ya lo dice Romanos 3:20, ¿no? Romanos capítulo 3, versículo 20. Aquí. Porque por las obras de la ley ninguno será justificado ante él, ya que por la ley se conoce el pecado. Así que el papel de la ley es darnos a conocer el pecado. ¿Sí? Nos damos cuenta, como decía el pastor, ¿no? Nos damos cuenta que estamos en pecado. Y hace que sintamos la necesidad de salvación, y hace que sintamos la necesidad de un Salvador, y nos conduce a quien puede darnos la salvación. Amén, amén. Me estoy tratando de recordar, pastor, Marwan, se me vino a la mente ahorita que hablaba el pastor Abraham, que dentro del plan perfecto de Dios para Adán y Eva estaba considerada la obediencia, ¿verdad? Desde el inicio.
en ese plan maravilloso, en ese mundo perfecto que Él creó para ellos, para que le disfrutaran con alegría, como decías, pastor, estaba considerada la obediencia, ¿no? Ahí estaba el árbol que no debían tocar, y mientras se mantuvieran respetando las instrucciones de Dios, iban a disfrutar esa felicidad. ¿Cuándo se malogró el plan? Cuando vino la desobediencia de la ley. Correcto, pastor. Como usted está mencionando, desde un inicio podemos ver que el problema en sí no es la ley, sino el pecado. O sea, el corazón humano, que tenemos tendencia al mal. Su argumentación de hace un momento: existen leyes de tránsito y existen para nuestro beneficio. Si nosotros quebrantamos una ley de tránsito, podemos ocasionar un accidente, inclusive la muerte de una persona. Si transgredimos leyes de salud, la misma historia: enfermedades, muerte. Si transgredimos la ley de la física, que todo objeto será traído hacia el centro de la tierra, y nos aventamos de un edificio, vamos a acarrear la muerte. Como usted dijo al principio, normalmente cuando hablamos de leyes vemos lo negativo, pero no nos enfocamos en lo positivo. Las leyes en realidad son positivas porque salvaguardan la vida, o sea, nos protegen. Cuando hablamos de la ley de Dios es como un cerco protector para el ser humano. O sea, mientras nosotros estamos guardando la ley, que de paso el Señor Jesús se los dijo a sus discípulos: si me aman, guardarán mis mandamientos, San Juan 14:15. O sea, si nosotros nos mantenemos en el cerco protector guardando los mandamientos, la ley de Dios, estamos protegidos. El problema es cuando desobedecemos, que acarreamos las desgracias, acarreamos la muerte, como sucedió con Adán y Eva, y lo mismo sucede hoy día. Tal como decía el pastor Abraham, como menciona Romanos 7. Si Romanos 7 no existiera, probablemente entonces diríamos que la ley ha sido modificada, cambiada o anulada, como se expresa en algunos ámbitos religiosos. Pero efectivamente, como existe Romanos 7, nos dice que hay un problema. O sea, ¿cómo la persona sabe que hay un problema? Por la ley. Y si no fuera una ley vigente, de nada tendría sentido Romanos 7. O sea, Romanos 7 tiene sentido efectivamente por eso, porque la ley es vigente todavía. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Lo habló Pablo en Romanos 7, 3, que se citaron. Si vamos a Gálatas, que fue escrita bajo el mismo contexto de Romanos, también se menciona la misma idea. Allí en Gálatas capítulo 3, versículos 19 al 29. O sea, la ley juega el papel de llevarnos al Señor Jesús. La ley únicamente nos menciona que estamos mal. Es como ir al doctor. Se nos menciona que estamos enfermos. La ley podría ser como el doctor: estamos enfermos, pero no nos puede sanar. O sea, nos dice que estamos enfermos. Nos da un diagnóstico y nos señala que necesitamos un tratamiento. O una radiografía. Te dice: tienes roto el tobillo. Sí. La radiografía no te cura. Exacto. Hay que ir al tratamiento. Hay que ir al tratamiento. ¿Y aquí quién es ese tratamiento? Jesús, el Evangelio. O sea, es ese tratamiento. La ley de Dios únicamente es como un espejo que nos dice que estamos sucios, pero no nos puede limpiar, como se mencionaba el pastor César en cuanto a la habitación. O sea, nos dice que estamos en desorden, sucio, pero no nos puede ayudar. Nos apunta a alguien más, en este caso a Jesús. Tomando eso en consideración, me gustaría nada más colocar sobre la mesa esta pregunta. Entonces, pastores, esas religiones o esos grupos o movimientos religiosos que quieren abolir la ley, ¿verdad? Porque algunos toman algunos textos y dicen: es que la ley ya quedó abolida, ya no tenemos ley, ahora hay que vivir tranquilos. Me parece que eso es anticristiano, pastor. O sea, el tirar la ley y decir: la ley ya no la necesito, ya no es vigente. ¡Qué peligroso, pastor! Algunos lo ven como: oye, qué bien, ya no tenemos ley, vamos a estar tranquilos. Ya la ley quedó clavada en la cruz. ¡Qué concepto tan peligroso, pastor! Sí, y ahí entramos a un punto interesante, ¿no? Porque al analizar la ley de Dios, damos cuenta que al menos la segunda parte de la ley, o sea, los últimos 6 mandamientos, están incorporados en las leyes civiles. O sea, el derecho a la propiedad privada, todos esos conceptos del respeto a lo ajeno. Entonces, si están incorporadas a las leyes civiles, significa que eso es permanente y eso es de origen divino, porque esto es algo general, no es que un país sí las tiene y otro país no.
es algo general. Entonces, ¿dónde está el meollo del asunto? En los 4 primeros mandamientos que tienen que ver nuestra relación con Dios. Ahí está el asunto. El segundo mandamiento y el cuarto, que han sido afectados de manera especial. Así que hay una contradicción, o sea, en su planteamiento. Si alguien dice, la ley ya no sirve, vamos a tirarla. En la práctica no es así, porque si yo digo, bueno, pues yo voy a robarle a mi vecino, pues me van a llevar a la cárcel, me van a llevar a la prisión. Entonces la ley ahí está. Sin embargo, cuando la gente dice, vamos a tirar, un grupo religioso, vamos a hacer a un lado la ley, en realidad estarían diciendo, vamos a hacer a un lado el segundo mandamiento, el cuarto mandamiento. Ahí sí es donde se está aplicando, ¿no?, lo que expresa, ¿no? Pues bendito Dios que tenemos la ley, ¿no es cierto? Correcto. Así es. Pastor, en esto de la ley, muchos hablan en contra de la ley, quedó caduca y más. Y como que el villano de todo esto se esconde. El villano de todo esto es el pecado, sin duda alguna. Romanos 7:8 dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí todo deseo codicioso. La ley es santa, justa, buena. El pecado aprovecha lo bueno y produce en nosotros cosas malas. Y te hace codiciar, pastor, lo prohibido. Así es. Sí. Y en el versículo 11 dice, porque aprovechándose del mandamiento, el pecado me engañó. ¿Sí? Es un aprovechado el pecado. Así que entonces el villano de esto es el pecado, ni la ley, porque la ley es santa, justa y buena. Y ahora, pecamos. Y Romanos 8:1 dice, pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Bendito sea la solución que Dios puso para el problema del pecado, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y pastor, y todo juega en nuestra contra, porque cuando nosotros miramos la sociedad, los medios de comunicación, televisión, todo lo demás, nos hace codicioso lo prohibido, presentándote de tal manera codicioso que dices, va a ser bueno, ¿verdad? Si yo lo tomo, si yo lo agarro, si yo lo practico. Al final es muerte, como decía el pastor. Sí. Al final terminará en muerte. Exactamente, como decía el pastor César Sánchez en su primer comentario, el pecado siempre toma algo bueno y lo convierte en malo. Hablaba del matrimonio, podríamos hablar de otros ejemplos. Entonces el pecado toma la ley de Dios, que es buena, santa, justa, y la hace ver como negativa, como mala. Sin embargo, si nos pusiéramos a ver inclusive las características, allí Romanos 7:12, la ley es santa, justa, buena, características divinas, características de Dios. O sea, Dios es eterno, la ley es eterna. O sea, en ningún momento se cambia, en ningún momento queda anulada. Al contrario, permanece, como decía el pastor César Sánchez. Hay 6 mandamientos que engloban nuestra sociedad. O sea, el problema no es la ley en sí. El problema únicamente son 2 mandamientos de ella. Correcto, que son los atacados. Sí, pastor. Yo digo que lo único que hay que hacer es lo que dice Romanos 8, tener una relación con Cristo Jesús y por su gracia empezar a vivir según el Espíritu. Porque entonces, ¿dónde queda la ley? Una ley que se desobedece constantemente y no hay problema, y se desobedece, no. Los que andan conforme al Espíritu, el Señor Jesús les da la capacidad para guardar su santa ley, porque el problema es nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Dios nos transforma, nos cambia y nos da la capacidad para obedecer la santa ley. Entonces, el secreto es ir con Jesús. Ir a Jesús. Con ese pensamiento vamos a hacer una pausa y regresamos a el cambio de la ley, esta lección número 6. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 6, el cambio de la ley. Ya analizamos el primer punto, una ley buena y santa. Vamos al segundo punto, que es la permanencia del día de reposo. Vamos a entrar directamente a hablar del cuarto mandamiento. Y vale la pena recordar que ese cuarto mandamiento no inició en las tablas de la ley. Ese cuarto mandamiento fue establecido desde el momento de la creación. Miren lo que dice Génesis 2. Así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, reposó en el séptimo día
lo que había hecho. Entonces Dios bendijo ese séptimo día, lo santificó, porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. Mucha gente se confunde y pregunta cuál es el séptimo día. Hay gente que piensa que el séptimo día es el domingo, y no es así. El séptimo día es el sábado, el primer día de la semana es el domingo. Y entonces esta confusión, ¿verdad?, nos ha llevado a dejar de lado la importancia de ese santo día de reposo que el Señor estableció desde el momento de la creación, Pastor César. Sí, el sábado tiene como propósito contemplar la gloria de Dios y la creación, ¿no? Exaltarlo como creador, a nuestro Señor. En muchas ocasiones quizás hemos sido señalados por alguien y decir, bueno, guardar el sábado es señal de un legalismo, no reconocer la gracia de Dios. Sin embargo, el sábado nos enseña precisamente la gracia de Dios y es el mensaje de la justificación por la fe. ¿Por qué? Porque el sábado significa no acerca de qué hago yo, sino más bien me recuerda que no debo hacer nada yo, que debo pararme, debo detenerme, debo descansar para contemplar la gloria de Dios y lo que Él ha hecho a favor de mi salvación. Así que es un día precisamente donde recordamos la gran obra de Dios en la creación y en la cruz del Calvario. Y cuando contemplamos a Dios así, no queda otra alternativa más que caer sobre nuestras rodillas y reconocer al bendito Creador y al bendito Redentor que nos libra de todos nuestros pecados. Qué hermoso significado, ¿no, Pastor? Visto desde esa perspectiva tan linda, un mensaje de justificación por la fe. Deja de hacer porque Él es el que hizo. Sí, ya hemos dicho, Pastor, que la obra de la salvación es una obra divina. Dios efectuó el plan, Dios lo planeó, perdón, y Dios lo efectuó, Dios lo ejecutó. ¿Sí? Así que el sábado nos habla acerca de eso, de un Dios que hizo todo por nosotros, ¿verdad?, en la creación y también en la redención. El día que descansó en la tumba el Señor Jesús fue sábado, ¿no? Así que entonces el sábado nos recuerda tanto la creación, que somos parte de una creación que Dios hizo perfecta y que quiere que otra vez volvamos a Él, y de la redención, cuando el Señor Jesús murió por nosotros y descansó en el sábado. Así que el sábado cobra relevancia en nuestras vidas, ¿no? Es el día que Dios escogió para que le adoremos, para que le glorifiquemos, para que ensalcemos esas cosas que ha hecho por nosotros, esas, ¿qué diremos?, gracias que tienen para con nosotros, la creación y la redención. Pero hay muchos que no quieren el sábado, ¿no? Hay muchos que están en contra del sábado. Y aún con la Biblia tratan de demostrar que el sábado quedó atrás y poniendo al domingo como el día que al fin y al cabo fue el día que resucitó el Señor Jesús, citan ellos, ¿verdad?, para demostrar que el sábado ya no está en vigencia y que ahora es el domingo. Y citan varios versículos, ¿verdad? Quisiera leer alguno de ellos, pero ninguno de ellos dice que el sábado fue cambiado, ¿no? El primero que cita la lección es San Juan capítulo 20, versículos 19 en adelante, ¿no? Dice así: al anochecer ese día, el primero de la semana, es decir, domingo, estando los discípulos juntos, hasta ahí está bien, ¿verdad?, están juntos, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos, vino Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo: pasa a vosotros. No es una reunión de adoración, no es una reunión de alabanzas, no es un culto. Estaban reunidos, sí, juntos, por miedo. ¿Sí? Dice que las puertas estaban cerradas. Yo no me imagino un culto con las puertas cerradas. Las puertas siempre se abren de los templos para que la gente venga y el que se quiera unir a alabar al Señor Jesús lo hace. Pero aquí están reunidos y están. No dice que es un culto de adoración. Así que este es uno de los versículos que citan, creo yo, erróneamente, porque no dice absolutamente nada. Y hay otros, pastor. Claro, por eso es tan relevante esta pregunta. ¿Por qué si el Señor estableció el día sábado, verdad, como día de reposo?
por qué la mayor parte de los movimientos religiosos guardan el día domingo, ¿verdad? Y el pastor da algunos argumentos. Algunos toman por el día de la resurrección, pero aún en el día de la resurrección es interesante notar, pastor, que aún en el día de la resurrección Jesús reposó el día sábado, ¿verdad? Muere el viernes, reposa sábado conforme al mandamiento y resucita el domingo. Y nunca hay un solo texto en ninguna parte de la Biblia que ese hecho haya cambiado la relevancia de este santo día. Exacto, pastor. Si el día hubiera sido cambiado, me parece a mí que ese es un tema muy relevante y muy importante. Si fuera cambiado, entonces el Señor Jesús le hubiera comentado a algún discípulo. En algún lugar de la Escritura hubiera quedado registrado. Alguno de los 12 le hubiera escrito. Alguno hubiera mencionado, ¿saben qué? El Señor Jesús dijo. Pero únicamente hay textos que algunos en forma pues indirecta los tratan de encajar a decir, no, es que están reunidos el primer día de la semana, como sucedió allí en San Juan 20. Aparece otro texto en Hechos 20, donde se menciona que en el primer día de la semana estaban reunidos y Pablo alargó su discurso hasta medianoche. Fue aquel suceso en el que un joven Eutico se cayó y murió, y bueno, me llama mucho la atención que aquí menciona que el primer día se alargó el discurso hasta la medianoche. Algunos autores en algunos escritos han mencionado que probablemente se estaba refiriendo a un sábado de noche. O sea, ya acabó el séptimo día, llegó la noche, como los judíos toman en la tarde, en la noche comienza el siguiente día. En la noche del sábado ya es primer día de la semana. Entonces es muy probable que si quisiéramos decir que si ese día era un culto por la mañana en sábado. Se quedaron en el sábado en la tarde, Pablo alargó su discurso hasta medianoche y estamos hablando en nuestro tiempo de un sábado de noche, que ya es primer día de la semana desde el punto de vista bíblico, claro. Pero no se está mencionando aquí que el primer día es el día que están realizando el culto. Correcto. Se quedaron allí en un discurso hasta la noche. Y me llama la atención, pastor César, que algunas personas también usan el argumento de, no es que el sábado es para los judíos, ¿no? El sábado es para los judíos y nosotros no somos judíos, ¿no? Pero cuando nosotros vamos al Génesis, como ya lo leí hace un momento, nos damos cuenta que en el momento de la creación no había judíos, ¿no? Solo estaba Adán y Eva, no había nada, estaba la creación, todo perfecto, solo Adán y Eva, no había ninguna nación judía, y desde ahí el Señor establece su santo día. Sí, todas las bendiciones de Dios es para toda la gente, para toda la humanidad. Simplemente el pueblo judío tenía el deber, la responsabilidad de compartir esas bendiciones con las demás personas, ¿no? Y a lo largo de la historia nos damos cuenta que las naciones que llegaban a conocer a Israel iban aplicando poco a poco las leyes sanitarias, las leyes de salud, de alimentación, y todo eso se reflejaba en una bendición para esas personas. O sea, podemos decirlo así, con todas sus palabras. O sea, pueblos bárbaros llegaron a civilizarse paulatinamente gracias al contacto que tuvieron con lo que hoy conocemos como la cultura judeocristiana, ¿no? O sea, al ir conociendo esos principios de limpieza, de salud, esos pueblos se iban beneficiando. Y desde luego aquí también entra la ley de Dios, porque, por ejemplo, en Éxodo 20, el versículo 10, ese es un versículo que habla de la ley de Dios, del cuarto mandamiento, y era improbable referirse así en cualquier otra nación, porque dice el versículo 10, no hará obra alguna, no solamente tú que eres el dueño, sino tampoco tu siervo, tampoco tu criado, tampoco tu animalito, ¿no? O sea, la bestia. Ni el extranjero. O sea, ¿qué nación podría pensar en el esclavo? Y no solamente en el extranjero, sino aún en los animalitos, ¿no? Sí. Solamente Dios. Así que cuando esos pueblos bárbaros llegan a tener un contacto con el pueblo de Dios, y al hablar de un contacto con el pueblo de Dios nos estamos refiriendo, aunque sea una persona, ¿no? O sea, una persona, yo como miembro del pueblo de Dios conozco a alguien y le manifiesto mi manera de pensar, de vivir,
esa persona sería beneficiada. Y ahí está el cumplimiento de esas palabras de Dios a Abraham, ¿no? De Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra. Desde luego el cumplimiento es con el nacimiento de Jesucristo y con la manera como el creyente vive y lo manifiesta. Yo creo que eso hoy debe seguir siendo un imperativo en la vida de cada uno de nosotros. Alguien que no conoce al Señor conoce nuestra manera de vivir y esa persona va a ser bendita, ¿no? Va a ser bendecida porque pues a final de cuentas somos hijos de Abraham, ¿no? Somos descendientes de Abraham. Amén. Cuando hay una pareja de novios que están enamorados, siempre están anhelando ese día especial, la cita especial para poder verse, Pastor Marván, Pastor Abraham. El día del sábado es la cita de Dios con nosotros. Él estableció una cita de amor. Y hay bendiciones, Pastor, cuando uno guarda ese día. Hay bendiciones muy especiales en ese día santo. Sí, Pastor. Dios quiere evangelizar al mundo. Por eso escogió un pueblo, ya hemos dicho, para que ese pueblo pudiera contar a todas las naciones acerca de cómo es Dios, misericordioso, bondadoso. Y una de las cosas muy especiales que tenía el judío, una señal del pueblo judío, era el sábado, ¿no? Y entonces, Isaías 56 habla acerca del plan que Dios tenía para su pueblo y para los extranjeros, ¿no? Isaías 56, 6 dice, y a los extranjeros que se unan al Señor para servirle, para amar su nombre y ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado sin profanarlo y se mantengan firmes en mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte. El sábado se le dio al pueblo judío, pero era para todo el mundo, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesús, el Salvador del mundo, pues guarda el sábado, ¿no? Lucas 4:16, por ejemplo, y Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día de sábado fue a la sinagoga y se levantó a leer. El Señor acostumbraba a ir el sábado, ¿no? Y se levantó a leer. Eso es importante, yo siempre digo, hay que participar en la iglesia. Y él no fue a escuchar nada más, él se levantó a leer. Y al final de su ministerio, cuando el Señor Jesús muere, ¿verdad? Entonces el intento de enterrarlo, ¿verdad? Ponerle sus perfumes antes de dejarlo en una tumba, dice San Lucas 23:53, y quitándolo, lo envolvieron en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, donde ninguno había sido puesto aún. Era la tarde del día de preparación, viernes, y estaba por empezar el sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea lo siguieron de cerca y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas, ¿sí?, prepararon aromas y perfumes, pero reposaron el sábado conforme al mandamiento. Está al término del ministerio del Señor Jesús, estas mujeres guardaron el sábado, ¿verdad? Si hubiera habido un cambio, el Señor Jesús lo hubiera dicho, como dijo el pastor Marván, ¿verdad? Les hubiera dado esa orden explícita, ¿verdad? Ya no, cuando yo muera, ya no van a guardar el sábado, ahora va a ser el domingo, pero no encontramos nada absolutamente, y las mujeres siguieron guardando el sábado. Jesús lo guarda en la tumba, María, la Virgen María lo guarda también, ¿verdad? Sí. Su madre, y nosotros debemos guardarlo. Sí, pastor, decía el pastor Abraham hace un momento, citando lo que hemos mencionado, si hubiera habido un cambio, el Señor Jesús lo hubiera indicado. Y parece que hay un texto al contrario, que todavía garantiza la ordenanza y la observancia del sábado. Hay un texto que no menciona la lección y que yo quisiera agregar. Se encuentra en Mateo 24:20, cuando se están dando señales del fin. El Señor Jesús, hablando de la nación allí, de Jerusalén, dice: orad pues, Mateo 24:20, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Y aquí está hablando de al futuro, cuando va a ser la destrucción de Jerusalén, por allá del año 70 después de Cristo. 70 después de Cristo. Así que, si el Señor Jesús hubiera dicho algo del cambio del día, este texto no tendría sentido. No tendría razón de ser. El Señor Jesús está advirtiendo, ojalá que cuando tengan que huir no sea sábado.
porque estarían transgrediendo el día, ¿no? O algún otro pensamiento en cuanto a eso. Y porque si leemos Lucas 24 que acaba de leer el pastor, Lucas 23, 55 y 56, alguno puede decir, bueno, acababa de morir el Señor Jesús, todavía no sabían las mujeres que había el cambio, por eso todavía lo guardaron como era costumbre. Pero este texto nos indica que el Señor Jesús todavía 70 años después se tendría que mantener la vigencia del sábado. Inclusive en la lección vimos otros textos más en el libro de Hechos. Vimos Hechos capítulo 13, vimos Hechos capítulo 16, donde el apóstol Pablo se reúne con algunos judíos en sinagogas, inclusive en algún momento, como es Hechos 16, 12 y 13, se reunieron fuera de una sinagoga, al lado del río, pero en día sábado. O sea, la vigencia todavía del día sábado. También en el tiempo del apóstol Pablo ya habían pasado un tiempo. O sea, ya no era únicamente como las mujeres que apenas recién acababa de morir, sino ya llevaba más tiempo y aún seguía la vigencia del sábado. O sea, estos textos nos demuestran que el sábado no fue anulado, no fue eliminado, sigue siendo vigente. Y como se decía, no como una forma de legalismo hay que guardarlo, sino como una forma de justificación por la fe. Me encantó el pensamiento. En ese día nosotros dejamos de hacer porque nos concentramos en el que ya hizo, en nuestro Creador. Usted mencionaba el ejemplo del noviazgo. O sea, esperan el momento de la cita. El sábado es el momento de la cita con Dios. Cuando una persona va a ver a su novia, su novio, o sea, no en ese momento se ponen a lavar los trastes, no en ese momento se ponen a barrer, porque no se disfrutarían entre los dos. O sea, apartan el tiempo para estar concentrados entre los dos. Es lo mismo con Dios. ¿Cómo va a llegar el día sábado y nosotros vamos a estar ocupados en otra actividad? O sea, tenemos que dejar todo arreglado ya para concentrarnos en Dios, para estar con Dios. Y disfrutar de las bendiciones que tiene ese santo día. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a la tercera y última parte de esta lección número 6, el cambio de la ley. Volvemos. Me hayan de
Bien, estamos llegando a la tercera y última parte de nuestra lección número 6, el cambio de la ley. Vamos a analizar ahora la relevancia del sábado para el tiempo del fin. Bueno, creo que ha quedado establecido hasta ese momento que el sábado Dios lo estableció desde la creación, es un día vigente, dentro de una ley también vigente, ¿verdad? Permanente, y que no está abolida, ¿verdad? Como algunos líderes religiosos o movimientos religiosos dicen, no fue cambiada tampoco. Y me llama la atención la relevancia de la ley, incluyendo el cuarto mandamiento para el tiempo del fin. Apocalipsis 12, 17 dice, entonces el dragón se airó contra la mujer, fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Al final del tiempo el dragón va a atacar a la mujer, que significa la iglesia. Y una de las características de los que van a ser perseguidos es que guardan los mandamientos. Si esa ley hubiera estado abolida ya, entonces ¿a quién van a perseguir? Si los mandamientos ya no tienen vigencia. Apocalipsis 12, que habla de profecías del tiempo del fin, nos dice que la iglesia final a la que se va a perseguir es a la que guarda los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, pastor. Sí, aquí descubrimos nosotros en esta sección de nuestro estudio semanal un poder que surge y que surgió mucho tiempo atrás, pero que recobra relevancia en el tiempo del fin. Y ese es un tema muy importante porque es una verdad presente que es necesario recordarla. Cuando estudiamos Daniel capítulo 7, después de la caída de Roma, ¿verdad? Viene un nuevo poder que es el sustituto del emperador romano y es la figura papal, que es todo un sistema que va en contra de la expresa voluntad escrita en la santa palabra de Dios. Y este poder se describe, por ejemplo, en Daniel 7:25, que de paso es nuestro versículo de memoria, ¿verdad?, de la semana. Daniel 7:25 dice, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y aquí descubrimos tres características de este poder, asuntos que se manifestaron en el pasado y se repetirán en el futuro. Cuando dice la palabra, hablará palabras contra el Altísimo, se refiere a una blasfemia. Una blasfemia. ¿Qué es una blasfemia? Es procurar ocupar el lugar de Dios o usurpar el lugar de Dios, las funciones y las prerrogativas de Dios aquí en la tierra. Eso es una blasfemia. Desde luego, si hoy alguien sale de su casa, ¿verdad?, y empieza a gritar en la calle, yo soy Dios, pues simplemente le van a llamar al hospital psiquiátrico, ¿no? O sea, pues no tiene ninguna relevancia. Sin embargo, yo puedo decir que soy Dios de una manera sutil, sin decirlo a los cuatro vientos, pero cuando asumo las prerrogativas de Dios, lo que solamente Él puede hacer, lo que solamente a Él le corresponde. En San Juan, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, el capítulo 10, aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de lo que es la blasfemia. Dice San Juan, capítulo 10, versículo 30, dijo el Señor Jesús, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos subieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ahora, la interpretación de ellos era correcta. Tú siendo hombre te haces Dios. Eso es blasfemia. Es una interpretación correcta. El detalle está que Jesús también era Emmanuel, ¿verdad? O sea, Dios con nosotros. Solamente Él puede recibir la adoración. Jesús puede perdonar pecados, porque así como es Jesús, también es Emmanuel, Dios con nosotros. Aquí está el ejemplo de la blasfemia. Así que en Daniel 7:25, donde dice la palabra describiendo a este poder, ¿verdad?, opositor a Dios, hablará palabras contra el Altísimo, es una característica de los poderes de Daniel única de esta manifestación en contra de Dios. Nadie se había atrevido a hablar contra el cielo. Todas sus conquistas eran horizontales, o sea, eran terrenales, en el plano terrenal. Pero este poder no está pensando solamente en la tierra, sino aún mira hacia el cielo
y pretende atacar el cielo al usurpar el lugar de Dios. Luego agrega el versículo 25, y a los santos del Altísimo quebrantará, y esa frase podríamos resumirla con una palabra que es persecución, o sea, un poder perseguidor a los santos del Altísimo. Y finalmente pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y esta frase se puede resumir con la palabra herejía. Cuando transmitimos algo contrario a la Biblia, es una herejía. Por lo tanto, aquí vemos en este poder blasfemia, persecución y herejía. Eso ya pasó. Sin embargo, Apocalipsis nos muestra que ese poder, ¿verdad?, vuelve a aparecer, resucita con poder para aplicar esto que va en contra de la palabra de Dios. Por eso es tan importante ser fieles a Dios, no ser engañados, porque el poder buscará engañar, confundir, tratar de decirnos que no es relevante la obediencia a Dios. Claro que es relevante. Dios espera nuestra lealtad, nuestra confianza a Él, nuestra entrega plena a Él, a su santa y divina voluntad. Tremendo movimiento político religioso que cambia la ley de Dios, pastor, que cambia, elimina incluso mandamientos de la ley de Dios. Sí, pastor, ya hemos visto al principio de este trimestre, la lección 1, que hay alguien que se rebeló contra Dios. Hay alguien que no quiere la felicidad del pueblo de Dios. Hay alguien que no quiere la salvación del pueblo de Dios. Y es Satanás. Y Satanás hará todo lo posible, ¿verdad? Como dice ahí, persiguió a los santos del Altísimo. Él quiere acabar con este pueblo, ¿sí? Él quiere acabar con todo vestigio de la voluntad de Dios en esta tierra. Quiere acabar con su ley, porque la ley, ya dijimos, es la expresión del carácter de Dios. Nos dice cómo es Dios. Dijo el rato el pastor, la ley es santa, justa y buena. Ese es Dios. La ley es eterna porque fue hecha por Dios. Así que este enemigo quiere acabar con el pueblo de Dios, quiere acabar con la voluntad de Dios. Y como dijo el pastor, esto se va a repetir, ¿no? En Apocalipsis 13 vemos ahora un complot, ¿verdad? 4 poderes que aparecen ahí. La primera es una bestia, dice el capítulo 1, que aparece y sale del mar. No es nuestro propósito interpretar la profecía, pero este poder empieza así, ¿sí? Con una bestia que sale del mar, que la bestia es símbolo de los poderes, de los imperios que salen, ¿verdad? Y entonces dice el versículo 13:4, y adoraron al dragón, y nosotros sabemos que el dragón es Satanás, por el 12:9, ¿no? Que dice que el dragón es Satanás. Y adoraron al dragón que le dio autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Ahí ya vemos 2 poderes. Satanás, que es el dragón, y el dragón le da autoridad a esta bestia. Y tanto al dragón lo adoraron, también a esta bestia la adoraron. Y dice el versículo 8, y la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la creación del mundo. Aquí nos damos cuenta que es un poder totalmente contrario a Dios, porque ¿quién lo adora? Todos los que no están escritos sus nombres en el libro de la vida. Y en el versículo 11 aparece otra bestia, y después vi otra bestia que subía de la tierra, dice aquí. Y quisiera leer completo el versículo 12. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ya tenemos al dragón, ya tenemos a la bestia que salió del mar, ahora tenemos una bestia que sale de la tierra, y versículo 14, con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Así que ahora se hace una imagen de la primera bestia. Así que tenemos al dragón, a la bestia que salió del mar, a la bestia que salió de la tierra, y ahora la imagen que se hizo de la primera bestia. Y estos 4 poderes se juntan y buscan adoración. Ese es el tema principal. Ajá, ese es el tema principal. Adoración. Y termino, Apocalipsis 14, 6 y 7. Pastor dice, entonces vi otro ángel que volaba por el cielo
con el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temer a Dios y darle gloria. ¿Sí? Ahora, hay un mensaje, hay un pueblo, hay un ángel que viene y dice, aquellos buscan alabanza, gloria, pero al único que se le debe dar gloria es a Dios. ¿Y cómo identificamos a quién se le debe dar gloria? Porque la hora de su juicio ha llegado y a adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí se presenta a Dios como un creador, Dios creador que merece toda la gloria. Y si vamos al cuarto mandamiento, también se nos pide que nos acordemos de alabar y glorificar al Creador. ¿Sí? Sí, acordarte del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día, el reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él cosa alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, la mar y todas las fuentes de las aguas. Así que el cuarto mandamiento nos invita a adorar a Dios. Y si hay un mensaje que debemos predicar, es la vigencia del sábado, porque es el mandamiento que nos invita a adorar al Creador. Los otros buscan adoración. La pregunta es, ¿a quién vamos a adorar? Y volvemos al punto donde iniciamos. Adoración falsa contra adoración verdadera. Sí, pastor, quiero retomar un poquito atrás, como decía el pastor César, mencionar que Daniel habla algo que resurgirá otra vez en el tiempo final, que es el punto central, ¿no? Cuando nosotros vamos al libro de Daniel, nos damos cuenta que la profecía bíblica, el bosquejo aparece en Daniel capítulo 2. Después los siguientes capítulos proféticos van agregando detalles que no menciona el anterior. El capítulo 7, que es el central que estamos tocando, agrega detalles que no mencionó Daniel capítulo 2. Después, si seguimos hablando en Daniel 8 agrega detalles que no menciona el capítulo 7, hablando ya de juicio, purificación del santuario. El capítulo 7, el cuerno pequeño es la parte central. El capítulo 9 nos pone pautas para mirar los comienzos. Pero cuando vamos en Daniel capítulo 7, el que le sigue también es Apocalipsis 13. Por eso la lección nos lleva de Daniel 7 a Apocalipsis 13. Nos está hablando prácticamente del mismo poder, como decía el pastor César, que ya surgió en un tiempo y de acuerdo a Apocalipsis 13 volverá a resurgir, ¿no? A resucitar, herida de muerte, pero resucita, ¿no? En Daniel 7 podemos ver en el versículo 3, menciona 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. Y después en el versículo 4 habla de león, en el versículo 5 de oso, en el versículo 6 del leopardo, versículo 7 de la bestia espantosa y terrible. Ya a partir del 8 en adelante del cuerno pequeño, que es lo central de Daniel 7. Cuando vamos a Apocalipsis 13 nos damos cuenta que en el versículo 1 dice, vi subir una bestia del mar. Mismas características de Daniel 7. Menciona que esta bestia tiene 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas. Si nosotros nos ponemos a contar las cabezas en Daniel 7, nos damos cuenta que estamos hablando del mismo poder. En Daniel 7, o sea, Apocalipsis 13:1, 7 cabezas. Si contamos las cabezas en Daniel 7, león 1, oso 1, leopardo 4, la bestia terrible 1. Y se suman las 7 cabezas. Si vamos más adelante en Apocalipsis 13, lo que mencionaba el pastor César, que fue la lectura, la cita para memorizar en la lección, Daniel 7:25, aparece su paralelismo aquí en Apocalipsis 13:5, prácticamente es el mismo texto. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. En Daniel 7:25 dice tiempos y la mitad de un tiempo, medio tiempo. Así que está hablando del mismo poder, un poder que nos está llevando en este tiempo final en el punto central de la adoración. O sea, el punto focal, el punto central, como mencionaba el pastor Abraham, pues está allí el sello de Dios, sábado y domingo. O sea, ¿quién vamos a adorar? ¿Qué día vamos a adorar? O sea, ¿a favor de quién vamos a estar? Me parece a mí que todo el tema de la ley del sábado es Satanás mismo, pues, que desde el principio ha estado detrás de ello, para confundir la mente humana, para que nosotros vayamos tras lo falso.
cuando lo verdadero ya está sumamente explicado. Yo, por ejemplo, en algo práctico veo, hablando del sábado, cómo Satanás trabaja mucho, no sé, los jóvenes, o sea, de pronto van a entrar a la preparatoria, universidad, y los exámenes caen sábado, domingo. Cae un sábado y dice, ¿pero qué hago? ¿Adoro a Dios en sábado o hago el examen? O solo es un momento, voy y hago examen. Solo va a ser un momento, ya no lo vuelvo a transgredir el sábado. Cuando está en el lapso del semestre, de pronto le dicen, tienes que venir en sábado a un laboratorio. Bueno, es solo un sábado, voy al laboratorio. O tienes que venir un sábado, a examen. Bueno, solo es un examen, voy al examen. Y esos pequeños detalles, como decía una lección anterior, que tenemos que tener cuidado con los puntos pequeños porque nos van a llevar a una transgresión en lo grande. De paso, eso fue en la lección 2 que hablamos de Daniel, y efectivamente nos llevaba a Apocalipsis 13 también, donde estamos ahora. Finalmente uno termina su carrera y de pronto llega el trabajo. No, pido trabajo y me dicen que tengo que trabajar en sábado mediodía. Bueno, si ya hice examen, si ya fui al laboratorio, ya fui a hacer examen, ¿qué más? O sea, voy a trabajar mediodía y transgredimos el sábado. O sea, Satanás es tan astuto que nos lleva de cosas pequeñas al final a transgredir. Apocalipsis 13, Apocalipsis 14, decíamos, es la adoración. En el tiempo final, la adoración, o sea, sábado o domingo. Si ahora que las cosas están, podríamos decir, todavía tranquilas, transgredimos en formas pequeñas o grandes, de acuerdo a algunos, el día sábado, a ratito que la corriente esté más fuerte, no nos vamos a poder detener, nos va a arrastrar. Ahora es que tenemos que comenzar a ser fieles a Dios, para que cuando lleguen momentos difíciles podamos permanecer fieles, estar firmes delante de Dios. Amén. Pues creo que al final el destino de cada uno de nosotros se decidirá en base a quién adoramos, y Dios permita que sea nuestro Dios al que decidamos adorar, ¿verdad? Hemos llegado lamentablemente al final de nuestra lección. Vamos a despedirnos sin antes dar la oportunidad que todos demos una frase, una palabra final a todos los que nos escuchen, y de paso agradecemos el que hayan estado con nosotros. Pastor César. Sí, recordar que el enemigo es el perfecto falsificador, ¿no? Y por ejemplo, Dios es el autor de los verdaderos sellos, señales y marcas. Y en este caso el Santo Sábado constituye esa marca. Cito Deuteronomio 11:18, dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. O sea, Dios quiere que su palabra esté, como dice aquí, en el corazón, que esté en la mente, como frontales entre vuestros ojos, y en la mano, nuestra conducta, nuestra manera de vivir. Así que Dios nos fortalezca y nos ayude para hacer esta su voluntad. Amén. Muchas gracias. Pastor Abraham. Sí, pastor, y retomo lo que dijo el pastor. La ley de Dios es santa, justa, buena, y debe estar siempre presente en nosotros. Y se la pondrás por frontal entre tus ojos. Y por lo contrario, se habla en Apocalipsis 13 de una señal de la bestia. Y la señal de la bestia se pone en la frente o en la mano derecha. Aquí escoge quién te va a señalar, quién te va a poner su sello, ¿verdad? O el sello de Dios o la señal de la bestia. ¿Guardas el sábado o guardas el domingo? Esto va a llegar un momento en que esto tendremos que decidirlo. Y como decía el pastor, si nos acostumbramos a no obedecer el sábado por una cosa o por otra, pues a la mera hora, ¿verdad? Cuando llegue la prueba grande de nuestra vida, quién sabe cómo vamos a responder. Acostumbrémonos a guardar el santo sábado, ¿sí? Confiando en aquel que ya hizo todo por nosotros, y descansemos en los brazos salvíficos de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Pastor Abraham. Pastor Marwan. Sí, Apocalipsis 14:7 dice, temed a Dios y dadle gloria. Ya se ha citado este texto, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, el Creador. El Creador. Se decía que el sábado no comenzó en las tablas, en el Sinaí, el sábado comenzó desde la creación de Dios, y este texto nos lleva a mirar a Dios como el Creador de todo.
el originador de todo lo que conocemos, incluyendo, claro, está el sábado, que será el punto central en esta historia final. Más adelante, el versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Quiera Dios que nosotros seamos de estos fieles. La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, la fe de Jesús. En otras, esta palabra paciencia también saben que se puede traducir como perseverancia. Aquí está también la perseverancia, ¿no? Allá Mateo 24:13 dice que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que necesitamos proseguir, o sea, continuar, ser fieles a Dios, estar firmes delante de Dios, para que, como se ha mencionado, cuando lleguen momentos difíciles, ya es una costumbre que tenemos, ya es una fidelidad continua que llevamos, para que cuando lleguen tiempos difíciles nos mantengamos fieles. No va a ser sencillo quizás, pero ya vamos a llevar una continuidad de fidelidad. Al contrario, que a lo mejor ahorita no somos fieles y pensamos que cuando lleguen momentos difíciles, como un milagro va a resurgir ahí nuestra fe, nuestra fidelidad. No, tiene que ser una fe, fidelidad continua. Y me gusta pensar también en el sábado, para concluir, como un Dios que nos está esperando en ese día, en esa cita de amor, con un cofre lleno de regalos para otorgarnos. Isaías 58 dice, si te trajeres tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, lo llamas delicia, santo, glorioso del Señor, y lo veneras, no siguiendo tus caminos ni buscando tu voluntad, y hablando tus palabras, te deleitarás en el Señor, y te haré subir a las alturas de la tierra, y te sustentaré con la herencia de Jacob, tu padre. Dios tiene una cita de amor con nosotros cada sábado, y tiene un cofre lleno de bendición para compartir con nosotros. Que cada uno de nosotros hagamos planes para ser fieles a Dios en este santo día, y recibamos las grandes bendiciones que Él quiere darnos. Gracias por estar con nosotros. Les esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Hasta la próxima.